Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ahí me pueden ir diciendo si me pueden escuchar bien, si me ven y me escuchan bien. Bueno, hola. Se escucha bien, dice Juli. Bueno, me alegro entonces. Bueno, ¿cómo están? Hola a todos. Estoy contenta de volver a encontrarnos en este espacio que nos acompañó tanto, sobre todo en el 2020, en todo aquel inicio de un tiempo tan transformador, ¿no? Tan desafiante para todos. Así que muy contenta de poder reencontrarnos y sentí que este podía ser un buen momento para generar un espacio también de diálogo, de interacción con ustedes, con los que sintieran también el impulso de compartir, de traer sus preguntas, sus reflexiones, sus experiencias y bueno, estar un ratito juntos, ¿no? Abrir este espacio a la comunidad y a lo que sea necesario compartir y abrir entre todos. Así que vamos a dar todavía unos instantes para que se puedan seguir sumando y los que quieran ir escribiendo algo lo pueden hacer. Yo pensé también hoy, si quieren, si alguien tiene ganas de sumarse a tener una charla conmigo acá en el vivo, lo podemos hacer, ¿no? Así que el que tenga ganas de entrar al vivo puede solicitar entrar a la charla y yo le doy el ok y entonces podemos conversar algo o trabajar algo, lo que sea necesario, lo que sea bueno. ¿Está bien? Bueno, ahí estoy tratando porque no lo estoy viendo tan claro. Pero bueno, algo será que tiene que ver con el tema. Que a veces hay que tolerar que no veamos todo tan claro. Y aún así estar ahí, estar juntos. Bueno, para los que se suman a este encuentro que no me conocen, les cuento que, bueno, que soy Verónica Molina, soy médica, vengo de la medicina. Siempre cuento que la medicina fue para mí y sigue siendo un gran apoyo, un gran soporte en mi trabajo, en mi vocación que es desde muy pequeña, la vocación de poder acompañar y aliviar el dolor humano. Esa es mi vocación, mi llamado más profundo. Acompañar a las personas y, bueno, si puedo ayudar en procesos de mejorar la salud, lo diría así. La palabra curar es grande, me gusta más la palabra mejorar la salud, de estar más sanos a todo nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Así que bueno, esa es mi vocación desde hace más de 20 años. Van a ser 23 años que me recibí de médica. Y para mí el trabajo con constelaciones familiares y trauma ha sido también una oportunidad de sumar herramientas a las herramientas que en su momento me dio la medicina, ¿no? Ha sido muy importante para mí también todo ese tiempo de trabajo desde la medicina con el cuerpo y siempre fui
un poco formándome en las dos áreas a la vez, porque se dio así en mi camino, la verdad es esa, se dio así en mi camino, pero naturalmente para mí el dolor humano que se puede manifestar en el cuerpo o que se puede manifestar en el alma, ¿no? A nivel emocional, psíquico, vincular, en tantas esferas de la vida de las personas, son dos modos de lenguaje, ¿no? No es diferente lo que pasa en el cuerpo que lo que pasa a nivel psíquico, a nivel emocional. Son solo distintos idiomas que hablan de lo mismo, que hablan de lo que nos pasa, que hablan de aquello que nos duele o nos ha dolido mucho y no hemos podido reparar, no hemos podido integrar de otra forma. Habla también de nuestras lealtades familiares, de nuestras formas de estar unidos a nuestra historia, a lo que pasó, a lo que les pasó, a nuestros anteriores con los que seguimos en conexión, en íntima relación, ¿no? El cuerpo es un lugar íntimo. El mundo afectivo, emocional, es un lugar íntimo. Lo que nos pasa en nuestra mente, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el mundo, con los demás, cómo leemos la realidad, también es un lugar íntimo. Son esos lugares inaccesibles, nadie puede saber lo que pensamos, ¿no? Entonces son esos lugares donde alojamos lo más propio. Y esto creo que tanto aquello que nos pasa en la mente o aquello que nos pasa en el corazón o en el cuerpo, son formas de expresarnos desde lo más esencial que nos pasa. Y bueno, mi gran pasión a lo largo de la vida viene siendo tratar de acompañar a dilucidar eso que nos pasa y que muchas veces perdemos el rastro. Cuando digo perdemos el rastro, quiero decir nos olvidamos de quiénes somos, de qué nos duele, de qué nos sucede. Y muchas veces el trabajo que hacemos, que hago, es acompañar a que las personas puedan volver a sí mismas, volver a sentirse, volver a casa. A veces nos ayuda en ese camino de vuelta a casa un síntoma, lo que llamamos una enfermedad, ¿no? Puede ser un síntoma físico, puede ser un síntoma a nivel mental, emocional, social, familiar. Un síntoma es de alguna forma un mensajero de algún lugar muy recóndito de nosotros mismos o de nuestra trama, de nuestros lazos inconscientes con la historia familiar, con nuestros vínculos íntimos. Es un mensajero que nos dice algo de nosotros que quizás perdimos el contacto con el mediador, ¿no? Con cómo escuchar esto, cómo entenderlo, cómo es que un síntoma habla de nosotros. Y el viaje que a veces hacemos con las personas es poder amigarnos con eso que sucede, en lugar de querer que se vaya, que desaparezca, enojarnos con esto. Poder amigarnos con esta experiencia que claramente es desafiante, que nos asusta, nos angustia, nos interpela, nos desafía, pero ahí justamente es donde hay una oportunidad de volver a casa integrando algo que había quedado excluido, que había quedado por fuera de nuestra conciencia, y que al abrirnos, ¿no? Al abrirnos a esa dimensión de la pregunta de qué habla de mí esto que me está pasando, que si lo miramos con respeto, ¿no? Y si podemos preguntar qué mensaje trae a mi vida esta situación que tanto me asusta y me duele, aparecen muchas posibilidades de estar más cerca de nosotros y de caminos que son más sanos, ¿no? Así que, bueno, para los que me conocen por primera vez, este es un poco mi trasfondo, mi vocación.
En esto vengo trabajando y estudiando hace muchos años y bueno, trabajo a través de diversas herramientas, trabajo con constelaciones familiares y trauma, pero también con muchos autores y escuelas terapéuticas que han nutrido. Primero a Bert Hellinger. La verdad que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, fue un gran buscador. Bert Hellinger fue un erudito. Él se dedicó a investigar por muchos años, primero con experiencias de su propia vida, desde el tránsito de la Segunda Guerra Mundial, a una experiencia de vivir muchos años en África con los zulúes como misionero, luego dejando los hábitos y viviendo un tiempo en Europa y en Estados Unidos y formándose en escuelas terapéuticas de los años 60, ¿no? Que fue una época de eclosión de las distintas corrientes que de alguna manera intentaron dar otra mirada a lo que pasaba, más allá del psicoanálisis, pero también él estudió psicoanálisis, también estudió Gestalt, análisis transaccional, bueno, terapia familiar desde ya, escultura familiar. Bueno, fue un gran buscador, ¿no? Yo creo que él fue un amante del conocimiento, un amante de la búsqueda del camino mismo. Y muchos de esos autores, bueno, después de haberme formado también en constelaciones familiares, yo también los retomo, ¿no? A partir de esta pregunta, quise ir a la fuente de la fuente, ¿no? Y bueno, y esto para mí ha sido muy importante también, no quedarme solo con el trabajo de Bert Hellinger, que ha sido un gran maestro, sino ampliar mi mirada hacia eso que a él lo motivó, que a él lo inspiró, y otras fuentes de conocimiento que hoy tenemos mucho más a mano, ¿no? Como todas las teorías que abordan el trauma, especialmente a nivel somático. Yo tengo realmente un gran asombro de los últimos, les diría, 10 años, de seguir corroborando, ¿no? Cómo en el cuerpo está todo. Realmente en el cuerpo está toda la información. La nuestra y también la de nuestros ancestros, la historia familiar está en huellas somáticas, ¿no? La historia también del bagaje cultural que nos atraviesa está en huellas del cuerpo. Así que, bueno, me he especializado también en esto, ¿no? En distintos mapas somáticos que trabajan con el trauma como experiencia somática y las distintas visiones. A esto yo le he llamado terapia trifocal del trauma. Un trabajo en modo integrativo con constelaciones familiares y otros recursos terapéuticos y desde un enfoque somático a nivel individual, sistémico y colectivo. Yo trabajo y hablo mucho del trauma porque para mí el trabajo con constelaciones familiares en un amplísimo porcentaje de lo que hacemos es el trabajo con el trauma, ¿no? Es también darle nombre dentro del trabajo sistémico a ese nivel, un nivel que estuvo siempre, pero bueno, no se nombró siempre así, ¿no? Y siento que es muy importante, sobre todo a partir de la experiencia de la pandemia, que abrió capas traumáticas diversas, ¿no? Desde ya las capas traumáticas en los sistemas humanos relacionadas con otras experiencias de pestes y enfermedades que a nivel global y familiar han dejado huella, ¿no? Muchas. Podríamos nombrar un montón, pero también otros niveles de capas traumáticas que tenían que ver con las experiencias de guerra, ¿no? Hoy les hablaba del 2020 cuando hacía los vivos, que todas las semanas generábamos un espacio, ¿no? Para acompañarnos y fue muy importante para todos, también para mí, porque sentía que podía colaborar, ¿no? Tantas cosas que surgieron desde esa solidaridad, ¿no? Tantos espacios que se abrieron para acompañar, para compartir, para intercambiar conocimiento.
Y me acuerdo que esto fue algo que en un momento surgió claramente, ¿no? Como de alguna forma la pandemia rehabilitaba la experiencia de la guerra, ¿no? De sentirnos bombardeados por informaciones diversas, confusas, de sentirnos en peligro, de temer al otro, a ese otro que de pronto se nos volvía peligroso. La pandemia abrió capas traumáticas, ¿no? Y fíjense que ahora estamos viviendo nuevamente una experiencia global muy compleja a partir de lo que sucede en Europa y que hoy siento también nombrarlo. Hoy sentí mucho la necesidad de hablar de esto porque hoy en un momento vi una noticia que quizás muchos ya la hayan visto, pero en mí tuvo un efecto hoy. Vi la noticia de que hay datos, hay evidencia que fue recopilada por distintas ONG que están en este momento investigando lo que sucede en la guerra en Ucrania y dan cuenta de la existencia de campos de concentración en Rusia, ¿no? Esto se denunció hace ya 2 semanas y hoy lo volví a ver y sentí realmente, hoy sentí muy fuertemente la conciencia de la repetición, ¿no? Cómo estamos de nuevo en un ciclo de repetición global, cómo hoy está sucediendo algo tan horroroso y terrible como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió antes en Rusia, y me impactó ver que esta noticia pasaba rápidamente y después de eso venía otra y venía otra y venía otra, ¿no? Fue la vivencia de la desconexión, ¿no? De lo que llamamos disociación a nivel del trauma. ¿Cómo podemos escuchar algo terrible y quedarnos congelados frente a eso, ¿no? Así que hoy pensé, justo hoy tengo este encuentro con ustedes, pensé, esto no es casualidad, es parte de mi camino, ¿no? Yo trabajo con el trauma, vengo hablando de trauma social hace muchos años, estamos en contextos de trauma social y este es un impacto muy fuerte y creo que es muy importante estar atentos, estar conscientes de qué nos pasa cuando nos llega información, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Qué emociones sentimos? ¿Qué tiene que ver esto con mi historia, ¿no? La Argentina ha recibido una de los contingentes de ucranianos más grandes del mundo, ¿no? Con anterioridad. Así que en nuestro país hay una enorme población que está reviviendo por linaje de sangre una experiencia de trauma sobre trauma. Y podemos ver también muchísimas activaciones relacionadas a esto, ¿no? Yo les decía que las capas de trauma reemergen, se reabren y esto lo hace aún más intenso, aún más real, aún más visible. Pero como es más real, más visible y más intenso, nos defendemos más, nos desconectamos. Perdemos la noción de que eso está pasando, de lo que significa, de qué habrá pasado con nuestros anteriores cuando vivieron esto, ¿no? Cómo están en mí despiertas las secuelas que ellos vivieron por estos traumas. Así que de nuevo lo traigo, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo por hacer y creo que esto también es una invitación, ¿no? Desde mí es una invitación a todos, ¿no? A que estemos conscientes, ¿no? Ayer en un grupo, en el grupo terapéutico, surgió mucho la pregunta sobre la libertad. Y yo también pensaba, la libertad tiene mucho que ver con la conciencia. Si no somos conscientes de lo que nos está pasando, aunque podamos elegir a cualquier lugar del mundo al que viajar o comprarnos cualquier cosa o hacer lo que querramos, en realidad no estamos siendo libres. La libertad tiene que ver con la conciencia, está muy de la mano con cuán conscientes somos de
de cómo estamos, de qué nos pasa, de qué nos atraviesa, de hasta dónde estamos tomados por un movimiento de repetición, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, todos los niveles. Hay repeticiones globales de las que es difícil escapar porque son muy grandes, pero podemos estar conscientes. Hay repeticiones familiares de las que también es difícil escapar, pero hay más chances si estamos conscientes y logramos en el momento adecuado poder ver y tomar una decisión distinta. Y de las repeticiones individuales, ¿no? ¿Cuánto estamos tomados por automatismos, ¿no? Lugares ciegos donde vemos lo mismo aunque estemos en una situación diferente. Así que creo que es muy importante poder traer a la luz la conciencia de lo que nos pasa, la mayor conciencia posible. Por supuesto que esto va variando con el tiempo y con nuestra posibilidad de alimentar nuestro proceso personal, pero es muy importante ser conscientes de que si no somos conscientes no estamos siendo libres, aunque pensemos que sí, ¿no? Bueno, voy a retomar, a ver si hay alguna pregunta. Ustedes me dicen, si alguien escribió una pregunta antes que por ahí se me pasó, por favor escríbanmela de nuevo. Y yo voy a retomar acá algunas que nos enviaron varias preguntas, así que también quiero contestar a las personas que trajeron estas consultas, ¿sí? Una persona consultó sobre si se puede constelar los miedos. Y me parece una pregunta muy importante porque primero me lleva a responder lo que pienso sobre qué es constelar, ¿no? Para mí constelar no es solamente asistir a un taller grupal donde algunas personas van a oficiar de representantes y van a traer una información sobre mi historia, sobre mí, ¿no? Sobre lo que me pasa, sino que para mí constelar es abrirme a un proceso, abrirme a un camino donde voy a conocer mi historia familiar, donde voy a encontrarme con aquello que está presente en mí, aunque pertenece al pasado, y que al ser consciente de eso que está presente en mí, actuando en este presente, aunque pertenece al pasado, voy a tener la posibilidad de integrar, de incluir, de procesar o de caminar en mi vida también con conciencia de eso. Es decir, que para mí constelar no es ir a un lugar donde va a pasar algo o donde alguien va a hacer algo con mi historia, con mis temas, y de alguna forma, mágicamente o no, voy a ser liberado, ¿no? Para mí constelar es más un compromiso personal, ¿no? Es un trabajo con uno mismo que se puede hacer de muchas formas, pero sí es cierto a través de un mapa, ¿no? Una manera de mirar lo que nos pasa. Hay muchos mapas, muchos son muy válidos y muy valiosos y nos ayudan, ¿no? Por supuesto, el primer mapa es el psicoanálisis, es el padre y la madre de todos los mapas, porque a partir de ahí aparecieron conceptos esenciales que todos usamos en el resto de las escuelas, como el inconsciente, o como represión, o como el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, ¿no? O el yo. Así que todos estamos apoyados sobre ese gran mapa cargado de conocimiento, que es también muy interesante y muy importante integrar e incluir, pero de ese gran mapa se han gestado después otros mapas, ¿no? Que son también muy poderosos y potentes porque nos ayudan a hacer foco, ¿no? Como a tener más precisión sobre ciertas áreas que tienen que ver con nosotros y con nuestra historia. Entonces, dentro de esos otros mapas puede estar el trabajo
más con la estructura del yo, con la personalidad, conocerme más, cómo funciono, qué motiva que yo funcione así, cómo puedo flexibilizar esa forma de ser que de pronto puede volverse muy rígida, muy automática, muy desconectada. Es importante también, ¿no? El mapa de la historia familiar es un mapa, también es nuestro mapa, y hay muchas formas de constelaciones familiares. Yo creo que, al menos en mi forma de pensar, el trabajo que más respeta también el proceso del consultante, que más incluye la mirada del consultante y también en ese sentido la responsabilidad personal, ¿no? Que podamos seguir tomando nosotros las riendas de ese proceso, ¿no? Que no quedemos librados al buen hacer de un facilitador, sino que nosotros somos los que después de estar en una sesión individual, en una charla donde se habla de algo que me abre la cabeza, que me permite pensar de otra forma, que me permite conectarme emocionalmente, emocionarme, saber de mi historia, pensar aquello que no sé de mí. Es tan común esto, ¿no? Yo lo veo tanto en mi trabajo diario, en las consultas, que, bueno, siempre hago un genograma, pregunto de la historia familiar, y es tan común que las personas no sepan casi nada de su historia. Y eso que yo los hago venir con una tarea, ¿no? Porque cuando piden el turno conmigo tienen que averiguar algunas cosas para la primera sesión. Y así todo, ¿no? Incluso con toda la voluntad, hay cosas que la gente dice, ay, yo nunca pregunté, no tengo idea, de tal abuela no sé nada, ¿no? O me dicen, sí, ¿de dónde viene tu familia? Y bueno, por el lado de mi mamá son italianos, por el lado de mi papá son españoles. ¿Quién es italiano? ¿Quién es español? Y no, es un tatarabuelo. Y todos los demás, ni idea, no sé. La verdad es que no sé. Bueno, ¿no? Así, entonces hay que ir como pasito a pasito completando ese mapa, porque esas generalizaciones tapan algo, ¿no? Y eso es importante saber qué estoy tapando y por qué estoy tapando, que sería una forma de exclusión, ¿no? Bueno, así que la pregunta que me hizo Chris es, ¿se puede constelar los miedos? Sí. ¿Qué es constelar? Es trabajar con tu historia familiar. Hay muchas formas. La primera y más importante es conectarte con conocer tu historia, ¿no? Investigar sobre tu historia, sobre tus orígenes, especialmente si hablamos de los miedos, ¿no? ¿Qué instancias, qué situaciones de miedo existieron en la historia de la familia, ¿no? Hubieron situaciones de guerras, de inmigraciones, abandonos, muertes tempranas, niños que quedaron huérfanos o solos. Hubo mucho desamparo infantil en las generaciones. Ese sería como un primer punto de indagación, ¿no? ¿Qué historias de miedo real existieron? Porque para nosotros, en nuestro trabajo, las emociones, los sentimientos, pueden ser sentimientos adoptados. Muchas veces alguien de la familia, un descendiente, siente un sentimiento, una emoción que no le es propia, que está tomando de alguien que sí la vivió como un modo de lealtad, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que siempre investigamos como hipótesis, si es un sentimiento adoptado. A veces vemos si es un sentimiento primario o secundario, es decir, si es un sentimiento esencial, real de esa persona, o si está tapando otra cosa. Quizás me es más fácil sentir miedo que enojo, por ejemplo, por mi forma de ser, por traumas que he vivido, por las dinámicas familiares, ¿no? Donde quizás si yo me enojaba me retaban, o era muy hostil el ambiente, entonces preferí quedarme al resguardo del miedo, ¿no? Con lo cual pueden haber también tergiversaciones de los sentimientos en el sentido de sentimientos que quedan como maquillados, tapados o disfrazados de otros, que me hacen sufrir también claramente, pero me son más funcionales, más cómodos que aquellos que no puedo sentir, ¿no? Que me quedan más lejanos en la conciencia.
Bueno, tomo otra pregunta de acá. Lili de Misiones me dice, ¿cómo hago para sanar mi historia? Por ejemplo, mi abuela vino de Alemania. Y entró por Misiones, no es de Misiones, Lili. Bueno, mira, ¿por qué te habré dicho Lili de Misiones? Bueno, no sanamos para atrás, quiero decirles eso. Para mí no sanamos hacia atrás, porque no tenemos ese poder. Imagínense si tuviéramos el poder de ir a cambiar el pasado, ¿no? ¿Qué sucedería si realmente pudiéramos cambiar el pasado? Hay muchas películas de ciencia ficción que hablan de esto, que juegan a esto y dicen que si cambiamos el pasado, cambiamos el presente y cambiaríamos el futuro, pero de formas que no nos podemos imaginar, no necesariamente buenas, ¿no? Pero son suposiciones. La verdad es que nadie puede cambiar el pasado, no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es cambiar en nosotros nuestra visión del pasado, ¿no? Nosotros podemos darle otro significado a algo que sucedió en el pasado y con lo que estamos conectados también, ¿no? Entonces Lili dice, mi abuela vino de Alemania, no sé qué habrá pasado con la abuela, pero porque ella consulta en cambiar algo, imagino que debe haber venido en un contexto difícil, doloroso. Y lo que puedo decirte, Lili, es que no es tan importante que quieras cambiar la historia, es más importante que puedas integrar la historia, que puedas conocer qué pasó con esa abuela, lo que esté a tu alcance, que estés abierta a que llegue más información, que te des cuenta de más cosas, porque lo inconsciente se va revelando en la medida que hay un espacio consciente que permite que ese material se integre a la conciencia, ¿no? Es decir, hay un borde entre lo consciente y lo inconsciente, es un borde flexible y permeable. Cuando tenemos más entrenamiento, cuando leemos, cuando trabajamos sobre nosotros, escuchamos charlas, leemos libros que nos nutren, nos abren la mente, nos hacen preguntas, esa barrera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve más permeable y más flexible. ¿Para qué? Para que la información que está en el inconsciente tenga más accesibilidad a la conciencia, ¿no? Y a partir de que eso sea consciente tengamos posibilidad de integrarlo con los recursos del yo, ¿no? De la estructura de la mente que nos permite darnos cuenta de cosas que tienen que ver con nosotros y con esa historia, ¿no? Entonces, lo más importante para poder sanarnos e integrar nuestra historia es seguir abiertos, es nutrir esa parte que busca, que trata de comprender, que trata de integrar y dejarte también tocar por los mensajes que la vida te traiga, ¿no? Que pueden estar llegando a través de distintos mensajeros, ¿no? Puede ser una película que veas y te conmueva y de pronto te venga, ¿no? Subconscientemente esta información, como ¿habrá vivido algo de esto mi abuela que me conmueve tanto? Tiene que ver con su viaje, tiene que ver con lo que dejó allá, tiene que ver con la conexión que tengo con ella. O pueden aparecer sueños o personas que de pronto te cuenten algo y te conmueva, ¿no? Así que creo que eso, ¿no? Para sanarnos hace falta estar abiertos, sostener el proceso, alimentar esa parte nuestra que busca, dar conocimiento, ¿no? El conocimiento abre muchas puertas internas también, ¿no? El conocimiento nos ayuda a ser más conscientes y como decíamos hace un ratito, esa es una puerta hacia la libertad, ¿no? Sabernos, saber cómo estamos atravesados por esa historia es aquello que nos permite quizás tener más opciones, ¿no? Y no responder tan automáticamente. Después Chaina dice, ¿cómo sanar mis heridas de niña que contaminan y rompen vínculos? Soy consciente de ellas. Bueno,
me parece muy importante también la pregunta en sí misma, ¿no? ¿Cómo sanar mis heridas de niña que contaminan y rompen vínculos? Es decir, que de alguna forma estás tomando responsabilidad por eso que propones en las relaciones, ¿no? Y que terminan generando dolores y repetición. Así que creo que eso es muy importante. El primer paso es ser consciente, y ese es un paso que tiene que seguir abierto, ¿no? Activo, despierto, siempre, ser conscientes, preguntarnos qué de mí está en este momento colaborando con esta situación de sufrimiento en la que estoy. Eso siempre tiene que estar ahí como un lugar de reflexión. Pero también pienso en que esta niña que sos necesita ser alojada por la adulta que sos. Todos nosotros, este es el mapa del análisis transaccional también que trajo Eric Berne, ¿no? Una de las fuentes de las que también tomó Bert Hellinger. Todos nosotros tenemos en nosotros a nuestros niños, a esos niños que fuimos, a los niños felices que fuimos en algún momento y a los niños heridos que fuimos y que somos, porque eso sigue viviendo en nosotros, ¿no? Pero también en nosotros habita el adulto, y dice Eric Berne, también habita en nosotros el progenitor, el padre, la madre, esas figuras importantes de nuestra crianza. Puede ser una abuela, puede ser un hermano mayor que quizás estuvo muy presente en nuestra crianza, puede ser una madrastra, puede ser una niñera, lo que sea, ¿no? Personas que nos han cuidado y que nos han dejado huella por la crianza. Es decir, que cuando actuamos, pareciera que actúa un adulto, pero a veces está actuando en nosotros un niño. El niño demanda, ¿no? El niño dice, sin vos me muero. El niño dice, si no me mirás todo el tiempo es porque no me querés. El niño dice, tengo que estar pendiente permanentemente de que vuelvas a mí, porque si te alejas un poco, siento que me muero, o siento que voy a desaparecer, o siento que el dolor es insoportable. O el niño dice, mejor me mantengo furioso, rabioso, porque ahí yo tengo fuerza, ¿no? Si dejo la rabia o dejo la furia, entro en un dolor que me desorganiza. Entonces podemos dar muchos más ejemplos, ¿no? A veces es desde el niño que estamos saliendo al encuentro del otro. Y claramente, ¿no? Como dice China, ese niño lastima, repite, se queda solo. De alguna forma el niño es el creador de las fantasías y de las profecías autocumplidas, ¿no? Es el creador de nuestras profecías autocumplidas, porque aquello que tememos justamente lo creamos porque es con lo que sabemos lidiar. Es interesante esto, ¿no? Porque eso nos genera mucho sufrimiento, pero con eso sabemos lidiar. A veces nos cuesta más un buen amor que un mal amor. ¿Por qué? Porque sabemos lidiar con las defensas que ya tenemos primero elegidas, entrenadas, ejercitadas, pulidas, mejoradas a lo largo de los años de los vínculos. Sabemos lidiar con las defensas para el abandono, la soledad, no nos eligen, nos miran mal, no nos cuidan. Millones de cuestiones que hemos definido en nuestra infancia como preceptos de generadores de defensa, ¿no? De autocuidado. Sabemos lidiar con eso aunque nos genere sufrimiento, pero no sabemos encontrarnos en el presente con la novedad de un otro que nos quiera, que sí se quede, que nos ame bien, que nos proponga una distancia adecuada, que nos respete. Porque deberíamos abandonar todo un esquema de funcionamiento relacional, intrapersonal, que
quizás no estamos dispuestos a abandonar. Por eso Bert Hellinger decía, para ser felices hace falta coraje. Interesante, todos buscamos la felicidad, pero parece que para ser felices hace falta mucho más que el deseo de ser felices. Hace falta coraje. ¿Por qué hace falta coraje? Porque hace falta soltar todos esos escudos de defensa de los que estamos enamorados, con los que estamos unidos y no los soltamos por nada del mundo, porque sabemos que con eso podemos seguir vivos, seguir adelante, no enloquecer, no desbordarnos, no desarmarnos internamente, ¿no? Bueno, entonces el niño que está en nosotros necesita de nuestro adulto que lo acompañe, que lo reciba, que lo comprenda y también que lo contenga en el sentido de poder limitar su forma de funcionamiento. Hace falta un adulto que se pueda hacer cargo en los momentos en los que viene el impulso de repetir en el sentido de hacer daño al otro y que pueda elegir salir de la repetición, elegir arriesgarse a quedarse, elegir arriesgarse a recibir algo bueno. Ese adulto necesita ser elegido por la conciencia que a su vez nosotros desarrollamos de nosotros mismos, ¿no? A veces es el progenitor que habita en nosotros el que destruye las relaciones, ¿no? Hemos tenido quizás un padre y una madre muy severos, muy hirientes, muy violentos o muy abandónicos y nos relacionamos con el otro quizás desde ese lugar. Así que hay que investigar de dónde viene esta forma de relacionamiento. Y en ese sentido, si miramos ese progenitor que tenemos internalizado, que trae Eric Berne, por supuesto desde la mirada sistémica, ese padre, esa madre, es parte de un sistema. Nadie nace, sería como nadie cae lejos de su propio árbol, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene también, ¿no? Eso que se destruye, que eso que hiere, que lastima? Donde hay amor, se genera dolor. ¿De dónde surge esto? Sistémicamente, ¿no? ¿Cómo fue la historia de ese papá, de esa mamá? ¿Cómo fue la historia de esos abuelos? No para justificar, que ahí también hay un punto importante, a veces se malentiende esto, ¿no? Cuando miramos sistémicamente no es para justificar, porque desde la mirada sistémica no hay nada bueno o malo. En el análisis que hacemos lo que vemos es cómo se comporta esa familia, de dónde viene ese impulso, qué lo gestó y cómo fue circulando en las dinámicas relacionales en las diferentes generaciones, ¿no? Porque si entendemos, si renunciamos al deseo de mirar las cuestiones humanas entre bueno y malo y nos podemos abrir a ver esa dimensión donde algo se gesta porque fue generado por una situación, una escena quizás mucho más grande y mucho más inabarcable, entonces podemos alojar a todos en la mirada también del terapeuta, en la mirada del descendiente de esa familia, ¿no? Podemos alojar también al abuelo que abandonó, porque entendemos de dónde viene, porque entendemos qué pasó, o podemos alojar a la abuela que se fue, ¿no? Porque entendemos que quizás viene de una matriz donde esto también venía sucediendo. La mirada sistémica ayuda a poder incluir a todos, incluirlos justamente para lo que preguntaban antes, ¿no? Para poder integrar esos sucesos y bajar las posibilidades de repetir, ¿no? Cuando estamos más conscientes, porque eso pudo integrarse, porque salimos de las dinámicas de juicio, lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal. Como estuvo mal, te excluyo, te dejo afuera, no te nombro, no te incluyo en la foto, no pregunto cómo te llamas ni quién sos, sino no existís para mí, ¿no? Esto que a veces vemos en los vínculos, cuando estamos enojados con alguien, hoy, ¿no? Lo hacemos. Estamos enojados con alguien, dejamos de hablarle. No existís para mí. Ese no existís para mí tiene consecuencias en todos nosotros.
y muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuán hondo cala esa forma de violencia, ¿no? Así que, bueno, China, esto, ¿no? Mirar amplio, ¿no? Mirar cuántos otros temas se pueden estar presentando a través de esa niña, ¿no? Que por momentos destruye lo que intentas construir. Y qué importante que seas consciente de eso y que puedas seguir trabajando con eso. Bueno, a ver si puedo ver alguna de las preguntas de acá. Como que no me permite, pero intento. Mi mamá dice, Flack vivió desde los 3 años en un orfanato. Sí. Bueno, estos son los traumas que llamamos traumas sistémicos, ¿no? No sé si ahí tenés una pregunta, pero quizás poder, ante esas experiencias, no puedo dejar de unirlo con lo que les decía hace un ratito, en relación a lo que pasa ahora, ¿no? en Europa. Eso también está pasando ahora. De ahí venimos, de estas historias venimos y estas historias se están recreando, ¿no? Entonces, qué importante que generemos en la comunidad una masa crítica consciente, ¿no? No podemos cambiar quizás esas realidades, son enormes, pero podemos ser conscientes en este presente de lo que pasó, de lo que nos pasó, de lo que está vivo en nosotros, de esas historias. Y en nuestro corazón unir esas partes que quedaron separadas, ¿no? Me surge esa imagen ante lo que recién escribieron. A veces las familias son como trozos de un lienzo rajado, ¿no? Roto, deshilachado a veces, ¿no? Ustedes saben que es difícil coser, ¿no? Zurcir lo que está deshilachado. Entonces quizás hace falta un hilo más largo, ¿no? Para poder unir esas partes. Pero para eso primero hay que ver dónde está roto mi sistema y en mí corazón unir esas partes que están rotas. Quizás incluir a esos abuelos, ¿no? Que no sé por qué razones quizás hayan dejado a esa abuela, a esa mamá en el orfanato o hayan fallecido. En tu corazón pueden estar juntos, ¿no? Si renuncias al juicio sobre si lo hicieron bien o mal, ¿no? Renunciar al juicio para poder integrarlos, para poder tomar la vida que sí te llega de esas personas que quizás pudieron dar vida pero no pudieron cuidar, no pudieron criar. Y en eso también me surge incluir esta comprensión que surge también del trabajo de Bert Hellinger y que lo vemos tanto en nuestro trabajo con las familias, las personas. A veces los padres se van porque sienten, perciben que traen en sí algo muy terrible que no pueden controlar. Sienten en sí mismos una violencia que destruye, sienten en sí mismos la capacidad de atacar o de abusar sexualmente. Cosas terribles, ¿no? Sienten que eso está presente en ellos y que no tienen herramientas, no pueden lidiar con eso. Y a veces la única forma de lidiar con eso terrible que anida en nosotros es retirarnos. Quizás a muchos les haya pasado, hoy también charlaba con una paciente este tema, cómo a veces juzgamos al otro, ¿no? Que hace algo terrible. Pero cuando nosotros sentimos esa rabia, esa furia, esas ganas de destruir, por lo que sea,
quizás también buscamos el camino de la evasión, ¿no? Nos vamos a caminar un rato, nos vamos un día, nos vamos un tiempo, para poder calmar en nosotros eso que está apareciendo y que es tan destructivo. Y es bueno hacer eso. Es muy bueno poder retirarse y no dejarse tomar por ese movimiento aniquilador y destructivo. Es muy bueno. Por supuesto, eso no resuelve, pero evita un mal mayor, ¿no? Es muy bueno. A veces eso es tan masivo que la retirada es total. Entonces sería muy importante también en esto de, ahí vi que me ponían que justo la mamá era modista, ¿no? La mamá de la que hablábamos. Así que bueno, así es el campo y la percepción, ¿no? Esas son las imágenes que van viniendo. Y quizás sea bueno que puedas integrar a esas partes rotas de la historia, pero que pueden ser surcidas en vos, ¿no? Esto, ¿no? Como quizás podamos correr esos juicios, ¿no? Fue una mala madre, por eso la dejó, o fue un mal padre, por eso se fue. Y abstenernos, ¿no? Tampoco es decir que sí fueron buenos, o no, ni buenos ni malos, simplemente abstenernos de los juicios para poder tomar lo que sí se pudo dar, que fue la vida y el cuidado, porque si alguien también es entregado a un orfanato, no deja de ser un cuidado, ¿no? A veces perdemos de vista esto. Nos quedamos con que no lo pudieron tener o no lo retuvieron para criarlo en el seno familiar, que es cierto, es una herida y hay que trabajar con eso, pero quizás no estamos viendo ese pedacito del vaso que sí contenía el amor y el cuidado, que fue dar la vida y entregarle un lugar donde fuera bien cuidado por otros, ¿no? Eso también es un modo de amor. Otra paciente también me decía, ¿no? Diciéndome que su hijo nunca la acompaña o le pregunta cómo estás, necesitas algo, pero transitando ahora el COVID, se dio cuenta de que su hijo, aunque no le preguntó cómo se sentía, sí se quedó todo el fin de semana en casa con ella, cuando es algo que habitualmente no hace, ¿no? Entonces de pronto ver cómo sí se da el amor. Porque no nos olvidemos que todos tenemos distintos lugares de los cuales partimos para mostrar, para sentir, para expresar el amor. No podemos medir todas las expresiones del amor con la misma vara, con la misma regla. Necesitamos medir a cada uno con su propia regla. ¿Cuánto significa para el otro esto que está haciendo? ¿No? Si alguien tiene mucha dificultad de expresar el amor, de poder quedarse, de mostrar su ternura, su vulnerabilidad en el amar al otro, y hace un gesto, aunque ese gesto para mí no represente mucho porque hago mucho más, para esa persona, ese gesto tiene un enorme valor. Entonces poder ver el amor en términos de cómo el otro se brinda, de cuánto le cuesta al otro dar eso que sí está dando. Como la vida también, ¿no? Pensamos que de pronto puede ser casi común dar vida. Pero no vemos hasta que no nos toca o no acompañamos personas que les cuesta traer vida al mundo, porque tienen dificultades, enfermedades o distintos problemas. En realidad, qué milagro es la vida. Qué milagro es que estemos acá, ¿no? Qué milagro es que vez a vez, por milenios, por generaciones, la vida se vuelva a crear perfecta, completa, entera, llena de posibilidades en cada niño que nace en el mundo, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando esta parte y les quiero leer muy cortito. Justo abrí así, dejándome inspirar por el campo, un libro de Bert Hellinger que se llama Historias de Amor, muy cortito. Abrí así en una página
que me indicara el momento. Y miro este pequeño texto que dice ¿por qué? Esta pregunta se hace con frecuencia, pero ¿qué efecto produce en el alma? ¿Da fuerzas? ¿Paraliza? ¿Impide la acción? Descubrí algo importante relacionado con esto. Existen buenas soluciones más allá del problema, es decir, también sin la pregunta ¿por qué? Quien mira el problema mira hacia atrás e impide la solución. Cuando alguien investiga su problema y cree haber encontrado la causa, en realidad consolida el problema por haberlo definido con claridad. Después se hace difícil poder cambiarlo. Atención a todos los consteladores. Muy importante esto, ¿no? Esta es la posición fenomenológica que regala Bert Hellinger. Vuelvo a leer esta frase. Cuando alguien investiga su problema y cree haber encontrado la causa, en realidad consolida el problema, por haberlo definido con claridad. Después se hace difícil cambiarlo. Escribí una vez un dicho, un aforismo. El sabio evita jurar amor eterno. En vez de eso, prefiere simplemente amar. Claro que esto es un riesgo, pero un riesgo sin problemas. Así que esto, ¿no? Yo lo nombro lo mismo, no lo había leído así, no me lo acordaba, pero esto de, yo lo nombro desde la complejidad, ¿no? Lo multicausal. Bert lo habla desde lo filosófico. Después de haber encontrado la causa, es difícil soltarla y abrirnos a otras causas que también provocan eso que nos pasa, ¿no? Así que mantenernos abiertos a lo que la vida nos traiga como respuestas o como invitaciones a nuestras preguntas, y que quizás más que el por qué tenga que ser el para qué. ¿Cómo puedo escuchar esta invitación de lo que me pasa, a mirarme, a estar más vivo, a estar más entero, a saber más de mí, a conocer más de mi historia y a seguir el camino de la vida, que siempre es un camino minuto a minuto y es hasta el último momento, ¿no? Es el camino. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado y bueno, voy a reabrir estos espacios para charlar con ustedes y compartir lo que necesitemos juntos. Así que hasta muy pronto. Gracias a todos.